Hola, ¿qué tal? En este video breve vamos a dar una guía sobre cómo construir el diagrama entalpía contra logaritmo natural de la presión y el diagrama entropía contra temperatura. Previamente hicimos un video en donde logramos construir o al menos guiar la construcción del diagrama presión, volumen y temperatura, que es nuestro diagrama de fases. Y este diagrama es importante construirlo con anterioridad para nosotros poder ya de una forma mucho más simple construir estos diagramas que vamos a ver en este video. Como lo ven ahí en su libro, el diagrama presión-entalpía, pues usualmente se grafica entalpía en el eje de las X contra el logaritmo natural de la presión en el eje de las Y. Y usualmente tiene una forma similar a esta, al menos las tendencias. Estos diagramas en específico en su libro, el Smith-Vaness, los correlaciona más o menos a cómo se ven los diagramas de fases del agua. Entonces, como pueden ver aquí, en el diagrama de temperatura contra entropía, la entropía se grafica en el eje de las X y en el eje de las Y se grafica la temperatura. Y entonces nos dan diagramas con estas tendencias y formas. Y podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos nuestro punto crítico, ¿sí? Como en el diagrama presión, volumen y temperatura. Y después, a la derecha del punto crítico, en ambas partes, aquí tenemos la línea de líquido-vapor y tenemos aquí la parte líquido, y a la derecha tenemos la línea de vapor saturado, ¿sí? Y tenemos la fase vapor y la fase vapor, ¿sí? Ahora, con temperaturas menores al líquido saturado, pues es líquido subenfriado, y temperaturas mayores al vapor saturado, pues tenemos, dependiendo también obviamente de la presión, tenemos lo que es el vapor, la zona de vapor sobrecalentado. Ahora, y en su libro, para que se den una idea más o menos de cómo están construidos o cómo son las tendencias de las diferentes propiedades termodinámicas, les hacen unas líneas, por ejemplo, la línea 1, 2, 3, 4. La línea 1, 2 es un proceso a presión constante. Como pueden ver aquí, pues la presión es constante porque tenemos la presión en el eje de las Y, y aquí una presión constante en el diagrama de temperatura contra entropía, pues sería de una forma más o menos así, ¿sí? Y luego aquí se vuelve, no sabemos cómo, ¿verdad? Pero es a presión y temperatura constante, porque es el cambio de fase. Y después 2, 3 lo hacemos a presión y temperatura constante, ¿sí? Por eso aquí seguimos con la línea recta, ¿sí? Es la línea de líquido-vapor cuando está en equilibrio. Y la línea 3, 4, ¿sí? Que es una línea a presión constante. Como pueden ver aquí en la izquierda, sigue recta la línea porque tenemos a la presión en el eje de las X, y aquí tenemos un aumento en la presión, una presión constante y un aumento en la línea en el diagrama de temperatura contra entropía, ¿sí? Entonces más o menos podemos ver las tendencias, la ubicación de las diferentes fases, lo cual nos va a servir a nosotros para poder construir este diagrama. Entonces, previamente construimos el diagrama PVT e identificamos cada una de estas partes. Por ejemplo, teníamos la zona de líquido subenfriado, la zona de líquido saturado, vapor sobrecalentado, ¿sí? En el diagrama anterior podemos utilizar a presiones menores a 10 atmósferas y temperaturas relativamente bajas. Podemos usar gas ideal y tenemos una buena aproximación,
pero si no, podemos utilizar Redlich-Kwong tanto para los líquidos saturado y subenfriado y para el vapor sobrecalentado, porque recuerden que el vapor saturado lo calculamos con Racket. ¿Sí? Y construimos isotermas, ¿verdad? Nosotros lo que hacíamos era que definíamos una temperatura, hacíamos un rango de presiones y calculábamos el volumen, ¿sí? Con las diferentes ecuaciones que se pueden utilizar, no necesariamente las que usamos aquí. Una vez que conocemos la ecuación de estado que vamos a utilizar, podemos hacer el mismo formato, definimos la temperatura, variamos la presión y vamos calculando nuestro volumen y podemos ir construyendo nuestro diagrama PVT. Y a su vez se sigue ese exacto mismo procedimiento para construir los diagramas de entalpía contra el logaritmo natural de la presión. Ahora, lo único que tenemos que tomar en cuenta es el hecho de que recuerden que la entalpía, que es la entalpía real o la entalpía que manifiesta un compuesto a cierta presión, temperatura y volumen, lo podemos calcular utilizando las propiedades residuales. Porque si ustedes recuerdan, en el video justamente anterior, tenemos la propiedad residual sumada a la propiedad del gas ideal, nos va a dar la propiedad real, ya sea de la entalpía o de la entropía. Por ejemplo, esta componente que subrayé aquí, que está entre corchetes, pues es la parte con la que calculamos la entalpía de gas ideal. Si ustedes recuerdan, tenemos que calcular, utilizamos, si no va a ser un cambio en la entalpía, podemos utilizar la entalpía de gas ideal a una condición estándar o normal que definimos. Por ejemplo, se define a una presión 0 y temperatura 0, y esta entalpía la podemos buscar en tablas o la podemos calcular, y después le sumamos con el Cp del gas ideal, ¿sí? Nos vamos desde la temperatura 0, que es la que definimos nosotros, estándar o normal una temperatura de referencia, hasta la temperatura que nosotros queremos por Cp de T, y después le añadimos la entalpía residual. Ahora, si ustedes recuerdan, en el video pasado les mostré que si utilizamos la ecuación de Redlich-Kwong para los líquidos, que nos da aproximaciones pues no muy buenas, y para los vapores, que ahí sí tenemos una mejor aproximación, entonces podemos utilizar esta ecuación de aquí que ya les había deducido en el video anterior. La entalpía residual va a ser igual a RT. Forzosamente tenemos que conocer la Z a partir de Redlich-Kwong, ¿sí? Y entonces nos queda una ecuación algebraica, Z menos Z1. Tenemos A y B, que son las constantes de Redlich-Kwong, y tenemos la densidad, que es 1 sobre volumen, y la constante B de Redlich-Kwong. Y con esto podemos encontrar la entalpía residual y sumársela a la parte ideal de nuestro compuesto. Como les menciono aquí, podemos utilizar para las presiones no muy altas, hasta 10 atmósferas, y temperaturas moderadas, podemos siempre aproximar la propiedad termodinámica de entalpía o entropía asumiendo o utilizando la ecuación de estado, que es la ecuación de gas ideal, ¿sí? Si no, podemos utilizar Redlich-Kwong en este caso. Y el mismo procedimiento lo utilizamos para la entropía, para graficar nuestra entropía contra la temperatura, ¿sí? La ecuación que vamos a utilizar es esta, ¿sí? Esta que le subrayo aquí es la componente de la parte ideal. De nuevo, tenemos que encontrar la entropía a una condición estándar, ¿sí? La entropía a la condición 0 de gas ideal o a la condición estándar o normal, que nosotros es nuestra referencia, ¿sí? Y entonces definimos la presión 0 y la temperatura 0, a la cual está esta constante que vamos a buscar en tablas o que podemos nosotros calcular. Y después tenemos Cp en T de T desde T0, que es a la cual definimos aquí es la entropía estándar o normal, hasta la temperatura que deseamos.
Y en la entropía también tenemos la variación con la presión, en donde tenemos que restarle R por el logaritmo natural de P0, que también es la condición a la cual se definió ese estándar, más la entropía residual. De nuevo, tenemos que calcular Z con Redlich-Kwon, igual que en la otra, o podemos utilizar cualquier otra ecuación de estado, asumiendo las diferentes metodología matemática que seguimos en el video anterior para determinar la ecuación de la entropía residual, porque recuerden que esta es para Redlich-Kwon. Entonces la entropía residual entre R va a ser igual a esta ecuación algebraica, en donde si nosotros conocemos la temperatura, conocemos el volumen a partir de la Z que calculamos para Redlich-Kwon, podemos fácilmente calcular la entropía residual y sumársela a la entropía del gas ideal. Y así, una vez que tenemos esto, pues para cada punto de temperatura podemos graficar nuestra entropía que obtenemos y obtener este diagrama. Espero que esto les sirva para que tomen una idea y los pasos que se deben de seguir para construir ambos diagramas. Gracias.